segunda mitad de nuestra mañana de charlas en la primera edición de la Semana del Videojuego. En estas 3 mañanas, las segundas mitades van a estar estelarizadas por 6 invitados internacionales, 4 amigos latinoamericanos, Perú, Colombia, Argentina y otro chico de Argentina que está por llegar en una hora más al aeropuerto. Y el viernes hay 2 charlistas que son estadounidenses y que sus charlas van a ser en inglés. Y bueno, la idea era justamente tener este contrapunto de tener la visión de la experiencia de los desarrolladores acá en Chile y compararla un poco con historias como las que Luis de Perú nos va a contar ahora. Luis es a esta altura un amigo, nos hemos juntado ya en no sé cuántas charlas y conferencias, en todas nos topamos, ya estoy cansado de él. Uno en los viajes, cuando los dos somos extranjeros y estamos en alguna otra parte, uno se va haciendo amigo de la gente con la que tiene que conversar, especialmente si estás rodeado de personas que hablan inglés y él es el único con el que puede hablar en español. Y Luis tiene mucho que contar. Él hasta hace unos meses estaba cumpliendo un rol parecido al que cumplo yo en este momento, de director de lo que es GDA Perú. Y la diferencia es que yo tengo 10 años más de canas y él tiene 26 años. Y la verdad es que yo siempre le he dicho que yo admiro mucho la manera como en Perú están haciendo las cosas, porque aunque partieron mucho después que nosotros, como industria global, digamos, seguramente las compañías partieron más o menos juntas, están avanzando más rápido y están avanzando más ordenados, y en gran parte eso es mérito de Luis. Y además, algo que me encanta mencionar y que seguramente lo va a contar en su charla también, y esto es como un mensaje súper directo a ustedes: Luis partió desarrollando juegos y ahora tiene una empresa, y ahora más encima participa en el programa de incubación de Sony gracias a que participó en un Game Jam. Ahí conoció esto. Entonces, acá va a ser el spoiler de un pedazo de la charla, pero cuando yo digo que participar en los Game Jams realmente los puede acercar a la industria, y digo, conozco un amigo latinoamericano que da fe de eso, me refiero a él. Sin darles más la data, dejo con ustedes a Luis Wong de Perú. Gracias. Sí, como comentaba Juan Pablo, cuando estuvimos hablando un poco sobre la charla, había como varios temas que quería tocar, y uno era el de la industria en Perú, otro era sobre este paso que di de escribir sobre videojuegos a comenzar a desarrollarlos, y otro tema era el tema de los Game Jams. Entonces, quizás la fórmula rápida hubiera sido solamente dedicarme a un tema, pero me pareció interesante el reto, así que estructuré la charla en esta forma. Entonces, lo que voy a contarles son 3 historias. Cada historia debería poder entenderse de manera independiente, pero si están atentos van a ver que hay como muchos vasos comunicantes entre cada uno. Y principalmente atacan esos temas que les he contado, ¿no? De cómo pasé a escribir sobre videojuegos, a desarrollarlos, el tema de la industria en Perú y finalmente el tema de los Game Jams. Entonces comenzamos con la primera historia. Y lo que pasa cuando yo era un niño era que el 80% de mi tiempo libre lo dedicaba principalmente a estas 2 actividades, que era leer mucho y jugar muchos videojuegos. Y recuerdo que jugaba desde que tenía, no sé, 6 años, 7 años, principalmente con el Nintendo, y luego fui pasando a otras consolas, Super Nintendo, PlayStation, etc. Y al mismo tiempo leía bastante, leía casi todo lo que llegaba a mis manos, desde los clásicos hasta libros de ficción, de fantasía, etc. Y lo que suele pasar cuando uno lee mucho es que eventualmente le dan ganas de escribir. Y inicialmente pensaba escribir ficción, pero me di cuenta que era bastante malo haciendo eso. Y lo que terminó sucediendo es que comencé a escribir sobre cosas que no eran ficción, principalmente noticias o artículos, etc. No sé si se acuerdan, pero a mediados de la primera década del 2000 hubo toda esta explosión de los blogs, y yo naturalmente tenía un blog, y como me gustaba mucho la tecnología y los videojuegos, comencé a escribir sobre ese tema. Y recuerdo que tenía un blog ya cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería industrial,
que de hecho estaba alojado dentro del servidor de la universidad y era un blog principalmente de tecnología, cuando una noche se me ocurrió escribirle un correo al editor web del Comercio en Perú. El Comercio es el principal diario en el país, es algo, no sé, acá creo que es el Mercurio. Y le escribí el mail pensando que, bueno, el tipo nunca me iba a contestar, ¿no? Lo que estaba pidiéndole en ese momento era que me diera la oportunidad de tener un blog de videojuegos en el Comercio, ¿no? Entonces, un muchacho, en ese que tenía 17 años, pidiéndole al editor web del Comercio que le dé un blog de videojuegos, ¿no? Y lo que pasó fue que me lo dio. El tipo me contestó a la semana, me dijo, ven, vamos a hablar, y luego de media hora tenía el blog de videojuegos. Y entonces, poniéndonos en contexto, era 2007 cuando comencé con el blog. En esa época no había ningún medio importante en Perú, escrito o de televisión, que cubriera ese tipo de actividades. Entonces lo que sucedió fue que yo estaba en todos los eventos de videojuegos en Perú y de alguna forma había mucha gente que me leía, y los primeros artículos que comencé a escribir eran básicamente traducciones de sitios como GameSpot o IGN o Kotaku, no recuerdo si Kotaku estaba en esa época, y algunas reseñas sobre los juegos que jugaba y algunas coberturas de algunos eventos que sucedían en Perú o en algunos países en Latinoamérica. Y lo que también pasó en ese momento era que yo seguía siendo un gamer y me gustaba mucho la industria, y había un evento que a mí siempre me había gustado y por el cual estaba muy interesado en ir. Y ese evento era el E3. Y al E3 solamente puedes ir si eres parte de la prensa o si eres parte de la industria. Y en ese momento yo era parte de la prensa, entonces lo que le dije a mi editor era, mira, págame una parte del viaje y yo me costeo las otras cosas y voy y te hago una cobertura. Y como sucedió con la idea del blog, me dijo que sí. Entonces viajé al E3, en el 2010 fue el primer E3 al que fui, y yo quedé deslumbrado, ¿no? En ese momento, digamos, yo conocía más o menos cómo se movían las cosas, pero lo que vi en ese momento me dejó muy sorprendido, ¿no? Es decir, vas a Los Ángeles, hay edificios de 30 pisos, totalmente empapelados con juegos que van a salir. Era el 2010, justo había anunciado Kinect. Recuerdo que probé Kinect en ese momento, probé muchos juegos que recién iban a salir en 1, 2, 3 años, y me gustó muchísimo esa experiencia, ¿no? Luego, ya años posteriores, veo el evento con otros ojos, pero en ese momento me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho cómo funcionaba esta industria, ¿no? Esta gran industria del entretenimiento. Y luego volví a Lima y vi eso, ¿no? Y no es que me haya olvidado de poner una foto, lo que pasaba es que no había nada en Lima, ¿no? Yo tenía entendido que había un estudio de videojuegos, pero no mucho más, ¿no? Entonces, lo que sucedió en ese año y medio, 2, hasta enero de 2012, fue que comencé a investigar qué cosa pasaba en Lima, a hablar con las universidades, tratar de juntarme con los grupos, con las empresas que estaban comenzando a hacer videojuegos, y me di cuenta que había gente que estaba interesada, pero no necesariamente hablaba el mismo idioma o se conocían entre sí. Entonces, junto con un amigo, decidimos hacer un evento que en ese momento no sabíamos muy bien qué cosa era, cómo funcionaba. Solamente sabíamos que se llamaba Game Jam. Y decidimos organizarlo. Y esta pequeña foto, es del Game Jam que hicimos en el 2012, en enero de 2012, como parte del Global Game Jam, que es este Game Jam gigante que ocurre en enero todos los años. Y cuando hicimos el evento no sabemos muy bien qué cosa esperar, es decir, no sabemos quién iba a venir, cuánta gente iba a venir, si iban a quedarse las 48 horas, qué tipo de juegos iban a hacer. Fue un experimento. Y el experimento salió bastante positivo. La gente que se quedó en las 48 horas, fueron unas 25 personas, y desarrollaron videojuegos, incluso un juego físico. Y lo genial de esto es que se formó una comunidad en ese momento, y esa comunidad poco a poco fue creciendo desde enero de 2012 hasta hoy, ¿no? Y sigue en aumento, ¿no? Entonces, y de hecho esta foto es del Game Jam de este año, que de hecho fueron unas 85 personas y no pudimos albergar a más personas porque la universidad nos puso un límite de capacidad. Pero han sido 2 años y medio en donde esta industria o esta escena de videojuegos en Perú ha despertado, ¿no?
hubo un periodo negro entre más o menos mediados de los finales de los 90, finales de la década del 2000, en donde no pasaba mucho en el tema de videojuegos, y esta fue una semilla que se puso en enero de 2012 y que ha ido germinando y que ha generado que mucha gente se metiera en la industria de videojuegos. Y esto va de la mano también con la formación del capítulo peruano de la IGA, que es también bastante parecido a lo que pasa aquí con IGA Chile, VG Chile, que de alguna forma nos dio una representatividad frente a otras instituciones y a algunos estamentos del Estado, como PROMPERÚ, o como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, etc. Entonces, la creación del capítulo de videojuegos de la IGA en Perú fue un paso muy importante porque nos permitió dar esa visión más oficial que necesitaba en ese momento la escena de juegos. Entonces, junto con la mayoría de esta gente, nos dedicamos a organizar una serie de eventos, charlas, trabajar con PROPERÚ, traer gente de afuera, justo la tercera persona que está ahí es un chileno, es Gensoman, me acuerdo que lo trajimos, lo llevamos a Lima para que dé una charla sobre arte. Es un chileno que hace ilustraciones para Blizzard y para Capcom, es bastante bueno. Y más aún, y este es de alguna forma el final de esta historia, un final feliz para esta primera historia. Tal fue el apoyo que tuvimos con PROPERÚ, que este año en GDC, que es el mayor evento para desarrolladores, tuvimos un stand en San Francisco, que hace años hubiera sido impensable. Entonces, fueron unas 8 empresas y tuvieron este punto dentro de la feria que sirvió como un meeting point, y para que toda la gente que esté interesada en la industria peruana pudiera acercarse y conocer un poco más sobre nosotros. Bien, entonces, primera historia acaba con un final feliz. Más o menos ha sido este paso que he tenido casi sin darme cuenta de comenzar como un gamer, pasar a escribir sobre juegos y luego pasar a hacerlos, ¿no? A promover una industria, ¿no? Ahora pasamos a la segunda historia. Y esta historia comienza a mediados de los 80s, cuando yo ni siquiera había nacido, con este tipo, que se llama Lobsan Albites, pero es más conocido como Mr. Byte en Perú. Este tipo regresó a Lima luego de haber estudiado en el colegio en Italia, con 13 años. Esa foto no es de ese momento. Y lo que pasaba es que el tipo había terminado el colegio en Italia y cuando regresó a Lima no podía estudiar en la universidad porque era muy joven. Entonces tenía bastante tiempo libre. Y como había aprendido a programar en Commodore 64, que es una computadora, una especie de consola de esa época, trajo esa consola a Perú, tuvo algunos problemas por el tema de PAL y NTSC, pero al final consiguió utilizarla aquí en Perú. Y comenzó a programar juegos. Y como tenía bastante tiempo libre, comenzó también a conocer a otra gente dentro de Lima y de alguna forma se las ingenió para conseguir los juegos de Commodore 64 que llegaban del extranjero, abrirlos, desprotegerlos, alterar un poco las cosas, volver a protegerlos y venderlos mucho más barato. Y debido a que tenía bastante tiempo libre, era uno de los pocos grupos que podía hacer esto en Lima. El tipo creó un imperio de la distribución de juegos de Commodore 64 en Perú a finales de los 80s, 90s. Y literalmente era un imperio. Tenía puntos de distribución, tenía gente que comercializaba los juegos, obtenía las novedades bastante rápido. Era prácticamente un monopolio. Y poco a poco este grupo que fue haciendo estos hacks o cracks de juegos de Commodore 64 fue comenzando a hacer cosas un poco más complejas y ya se pasó incluso a alterar algunos juegos de Super Nintendo. No sé si aquí a Chile llegaron estas versiones hackeadas de International Superstar Soccer de Konami con las camisetas chilenas, quizás. Bueno, este tipo lo hizo desde Perú. Este tipo obtenía los cartuchos de Super Nintendo, los abría, hacía ingeniería en reversa, cambiaba las camisetas por las camisetas de los equipos locales, los volvía a cerrar y los vendía, ¿no? Y este equipo fue creciendo un poco más y decidieron empezar a hacer juegos propios. Y luego de hacer algunos experimentos sobre temas políticos, decidieron hacer un juego que se llamó
The King of Perú 2, The Final Mecha. Mecha en la jerga peruana es pelea. Era un juego de pelea con los personajes políticos de esa época, Fujimori, Vladimiro Montesinos, Alan García, etc. Y era bastante parecido a King of Fighters. Y debido a que este juego iba a ser el primer juego que iba a ser comercializado dentro de Lima o dentro de Perú por un estudio peruano, requería bastante inversión. Para la creación de los discos, para la distribución en diferentes puntos de venta, etc. Entonces ellos se aliaron con una compañía que distribuía hardware. Se aliaron con ellos y quedaron en que la compañía iba a distribuir los juegos y luego le iba a dar el dinero a Mr. Byte y a su equipo, que se llamaba Twin Eagles Group. Y lo que pasó fue que la empresa de hardware los estafó. Y ellos habían quedado en que iban a vender los juegos y le iban a dar las ganancias a Mr. Byte, pero lo que finalmente pasó fue que esta empresa no distribuyó las copias originales, sino que creó copias piratas, y esas copias piratas las distribuyó por todo el mercado underground en Lima, ¿no? 30 años después, el juicio continúa, pero lo que pasó en ese momento fue que el estudio quebró, y toda esa gente, que eran entre 15 y 20 personas, y que eran el corazón de la escena en Perú, se quedó desbaratado, y en ese momento fue cuando ocurrió ese periodo negro que les comenté en la historia pasada. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo me entero yo de esta historia? Porque es como indagar mucho, ¿no? Y lo que pasó fue que en la primera reunión de la IGDA, un tipo de la directiva me comentó algo sobre ese tipo y terminamos invitándolo. Y el tipo fue a dar la charla. Y yo en ese momento, en la primera reunión de la IGDA, que ocurrió por todo lo que les conté en la historia anterior, lo conocí. Y me pareció extraordinaria esta historia. Es decir, yo también había jugado estos juegos de fútbol peruanos cuando era un niño, y este tipo los había hecho. Y aparte le había ocurrido toda esta historia tan rara y de alguna forma representaba una de las razones por las cuales la industria en Perú no era tanto una industria, sino era un grupo de gente medio dispersa hace unos 3 o 4 años, ¿no? Y otra cosa que pasó en ese momento fue que yo estaba trabajando en una revista que se llama Etiqueta Negra. Etiqueta Negra es una revista de no ficción, que publica ensayos, perfiles, crónicas. Ahorita hay todo un boom desde hace varios años, hay todo un boom de estos temas en revistas en Latinoamérica. Aquí en Chile está La Clinic o Paula, que hacen ese tipo de trabajos. En Colombia está El Malpensante, Soho, etc. Y yo estuve trabajando en la redacción de esa revista. Era algo raro porque yo era el único ingeniero dentro de esa revista. Pero me metí mucho en los temas y me metí mucho en la creación de este tipo de historias de largo aliento. Es decir, nosotros publicábamos historias de 3.000, 5.000, 10.000 palabras y nos centrábamos mucho en personajes y en estas historias, ¿no? Tratar de darle un sentido, no solamente publicar noticias. Y en ese momento no había mucho sobre esto, sobre Latinoamérica, es decir, sobre videojuegos en Latinoamérica, artículos que exploraran la creación de los videojuegos en Latinoamérica, tanto en inglés como en español. Es decir, había muchas páginas en internet que venían explorando estos temas con perfiles sobre grandes creadores de videojuegos o cómo se creó determinado juego, pero no había mucho sobre Latinoamérica. Y fue en ese momento que comencé a trabajar en esos temas, primero en el blog que tenía en el comercio, luego en otras páginas. Finalmente llegué a una revista que se llama Kill Screen Magazine, que para mí es una de las mejores publicaciones actualmente, que tiene la esencia de una revista como Etiqueta Negra, como Soho, como El Malpensante, pero está dedicado íntegramente a la cultura de videojuegos. Y debido a que en ese momento no había gente que escribiera historias sobre Latinoamérica, me aceptaron y comencé a escribir varios artículos para ellos en la revista impresa, luego para la página web. Y luego apareció Polygon, que es este portal súper grande de videojuegos y que tiene una sección que a mí me gusta muchísimo, que se llama Features, y exploran exactamente esto a mayor escala y con más presupuesto. Hace un mes o 2 meses publicaron una serie de artículos sobre la industria en Polonia, es decir, mandaron a 4 personas a Polonia para que estén y conozcan a todos los estudios y escribieran este tipo de artículos. Y
lo que pasó finalmente, y que de alguna manera cierra ese ciclo, es que terminé publicando esta historia sobre Mr. Byte y sobre todo esto que pasó con muchísimo detalle, con muchas entrevistas, tanto Byte como todo su equipo en Polygon. Entonces, este es el cierre de la segunda historia, que explora más que nada esta razón sobre la cual la escena en Perú no despegó en ese momento, no creció como lo que ha pasado en otros países en la región. Y también habla un poco sobre el nuevo rumbo que estoy teniendo ahorita a la hora de enfrentarme a una historia, ¿no? Y la tercera y última historia de esta mañana comienza con un cuadrado. Y lo que pasó fue que en el Game Jam de 2012, que organicé con algunos amigos sin saber mucho qué cosa esperar, lo que pasó fue que ya faltaban pocas horas para que termine el Game Jam y con algunos de los organizadores dijimos, oye, hay que hacer un juego, parece que está divertido. Yo en ese momento nunca había hecho un juego y mi amigo sabía programar, entonces hicimos un pequeño prototipo en donde solamente tenías que tocar un cuadrado. Lo tocabas y aparecía otro cuadrado y tenías que tocar el otro cuadrado y luego otro y otro, casi infinito. Y lo que pasó fue que nos gustó mucho el prototipo, estaba divertido, pero lo dejamos ahí. Pero quizás lo más importante que sucedió en ese Game Jam es que conocimos a otra gente que también desarrollaba juegos, que había desarrollado juegos en ese momento, y con los cuales sentimos que quizás podíamos seguir haciendo este tema. Y lo que pasó en ese momento es que yo tenía otra empresa y en algún momento se me acercó un cliente y me dijo, oye, necesitamos hacer un juego. Y yo justo había estado en un Game Jam y justo había conocido a esta gente y dijimos, ¿por qué no? Y decidimos hacer ese primer juego, que fue para Facebook. Y al momento de hacer la factura, la decisión era, ¿hacemos una empresa o lo montemos con esto? Y la decisión fue hacer la empresa con esta gente que habíamos conocido en el Game Jam. Y a la hora de poner un nombre, nos acordamos que uno de los socios, que es Philip, había participado en el Game Jam y a su juego le había puesto ese nombre, que se llama Leap, y que era la historia de un dinosaurio que tenía que ir avanzando por un camino, etc. Y nos robamos el nombre y le pusimos Leap a la compañía. Y desde ese momento, que fue agosto de 2012, hemos seguido haciendo juegos cada vez más complejos para plataformas móviles, web, Facebook y ahora para consolas. Pero siempre nos acordamos de cómo nació el estudio y de cómo fue en un Game Jam en donde conocimos a los otros socios y hicimos ese primer prototipo que finalmente se convirtió en el primer juego propio que hicimos, que obviamente se llama Squares. Pero todo comenzó en un Game Jam. Entonces, si de alguna forma nosotros tenemos que hablar de tres pilares o tres cosas que tenemos muy en cuenta siempre dentro del estudio, son en primer lugar los Game Jams. Cada 2, 3, 4 meses, religiosamente, tenemos que juntarnos por un fin de semana para pasar una experiencia que va a ser muy similar a la que muchos de ustedes van a vivir en los próximos días, que es encerrarnos en un lugar, lanzar ideas, hacer prototipos, ver qué funciona, qué no funciona, y arriesgarnos un poco más a cosas de las que no estamos tan acostumbrados en el día a día. Otro pilar y que nos ha parecido muy importante dentro de nuestra experiencia ha sido viajar. Tratamos de viajar mucho a eventos en Latinoamérica y en otras partes del mundo, presentando las cosas que hacemos, tratando de conocer gente, conociendo a otros desarrolladores, dando y obteniendo feedback sobre los trabajos que hacemos. Y de hecho, en esta feria, por ejemplo, que fue una feria a la que asistió uno de mis socios, presentó Squares, que curiosamente ha sido como el juego que nos ha acompañado en estos 2 años que tiene la empresa y que nació en un Game Jam. Y el tercer factor que tomamos mucho en cuenta es el tema de la comunidad, es decir, y esto se relaciona tanto con las otras 2 historias. Digamos, yo asumí en un momento el liderazgo del capítulo peruano de la IGA, pero más allá de eso, como empresa nos parece que es muy importante estar siempre con mucho contacto con la comunidad por muchas razones, ¿no? En primer lugar, porque afortunadamente nos hemos dejado de ver como competencia en Perú,
Sé que aquí también pasa lo mismo y en otras partes, lo cual es bastante positivo. Y queremos que haya más éxitos dentro de la escena en Perú para que de alguna forma luego existe un mayor reconocimiento de que se hacen videojuegos en Perú. Y en segundo lugar, también nos parece sumamente importante tener contacto con gente que quiere entrar a la industria, porque nosotros también necesitamos sumar muchas veces a gente en nuestro equipo, y una buena forma de conocer a qué personas podrían ser las indicadas es conocer a gente que está realmente apasionada y que va a este tipo de eventos. Y finalmente es muy importante para dar feedback y obtener feedback. Esas son algunas cosas de las que hemos hecho, proyectos en algunos casos bastante distintos entre sí. Este fue un juego que hicimos para móviles, no, para web, y que ahora lo estamos pasando para móviles, para un cliente. Este es otra cosa extraña y nuevamente nos lleva a los Game Jams, es decir, creo que todos estuvieron al tanto del Mundial, y algo que pasó en el Mundial fue esta mordida de Luis Suárez al italiano. Entonces, lo que pasó inmediatamente cuando sucedió esto fue que salió la idea en el estudio: oye, ¿qué pasa si hacemos un juego sobre esto? Y a pesar de que estábamos un poco llenos de trabajo, decidimos hacer un mini Game Jam y hacer un videojuego sobre este tema, ¿no? Y sacamos el juego sumamente simple, con una mecánica de un clic, y lo lanzamos. Y lo que pasó fue que en 2 semanas teníamos 500.000 de usuarios, o 500.000 de visitas únicas. Y eso fue como un nuevo aliento para el estudio en ese momento, porque aparecimos en todas partes. Aparecimos en periódicos en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, y en Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que está dentro de nuestro ADN, es decir, este tema de los Game Jams y de los prototipos ha estado siempre con nosotros. Y finalmente, ya para cerrar esta historia, volvemos a los cuadrados, ¿no? No se ve un poco bien la resolución, pero este prototipo, donde era solamente un cuadrado, fue mutando y mutando a una versión que sacamos para iOS, Android, y que justamente por un viaje al que hice conocí a alguien del programa de incubación de Sony, y al tipo le gustó mucho el juego, y cuando le mandé el mail de seguimiento para ver qué había sido de él, me dijo que su esposa estaba totalmente adicta al juego y que gritaba cada rato en la noche por el juego, y que le gustaría que estuviera en Vita. Un par de meses después nos mandaron los contratos, luego conseguimos los Vitas, y ahora estamos haciendo el juego para Vita, ¿no? Que ha cambiado muchísimo a ese primer prototipo de solamente darle un clic a un cuadrado. Ahora también hay cuadrados a los que tienes que darle 2 clics. Hay cuadrados a los que tienes que moverlos, hay cuadrados que no tienes que tocarlos, o hay cuadrados que tienes que tocar el back, la parte trasera del Vita, etc. Hay una serie de mecánicas nuevas. Tú puedes crear los niveles, puedes compartir los niveles, etc. Pero todo partió de ese Game Jam, ¿no? de ese prototipo, ¿no? Y como comentario final sobre ese tema de los Game Jams y de los prototipos, hay que tener cuidado también. Es decir, no es que siempre haces un Game Jam y va a pasar todo esto que pasó con nosotros, ¿no? Es decir, algo que suele pasar en los Game Jams es que haces una mecánica que está divertida, y bueno, está divertida por 1 minuto o 2 minutos, ¿no? Pero los juegos tienen que ser divertidos a largo plazo, ¿no? Entonces, esto pasó con nosotros y nos dimos cuenta de ello, y hicimos todo un trabajo de diseño de niveles y diseño de nuevas mecánicas, ¿no? Pero los Game Jams son muy útiles para quitarte un poco esas barreras en las que estás metido si es que estás dentro de la industria. Y si no estás dentro de la industria, es una excelente manera para aprender a desarrollar videojuegos y darte cuenta que no es algo que hacen los extraterrestres, y que tú puedes hacerlo con alguien que sabe de arte y que te puede hacer los sprites, y alguien de programación que puede generar la lógica, y alguien que se le ocurre la mecánica y un poco si es necesario una historia, y que no es necesario pues tener una maestría o un PhD en juegos para recién ponerte a hacerlos, sino simplemente un fin de semana juntarte, encerrarte y hacer juegos, ¿no? Entonces eso es todo. Espero que haya quedado algo claro, los temas a los que estaba apuntando, y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Gracias. Tenemos como 8 minutos para preguntas. ¿Has trabajado con otras personas haciendo videojuegos, otras personas de Latinoamérica?
A ver, en el lado comercial tenemos una especie, no es un socio netamente, pero sí es una especie de cliente frecuente y trabajamos con ellos bastante. Ahora estamos haciendo un juego y probablemente busquemos a un sonidista argentino porque nos gustó mucho su trabajo. Pero más allá de eso, no, casi todo el equipo está en la oficina en Lima. Pero no hay barreras para eso. Sí, no hay barreras. ¿Principalmente utilizan trabajo a distancia o se juntan o están en un lugar físico todo? Estamos en un lugar físico juntos. Lo único que tercerizamos casi siempre es la música. Una que otra vez hemos tercerizado un poco de arte, pero nos parece muy importante estar en un mismo lugar para que surjan ideas dentro de esas relaciones que se dan en la oficina. Sí, tenía. ¿Tú tienes claro más o menos cuántas empresas hay hoy en día en Perú haciendo videojuegos? La cantidad de gente. Actualmente digo entre 12 y 15. Hace unos meses decía alrededor de 10. Es un poco complicado tener un número exacto porque hay muchos que se dedican a otras cosas, pero a veces van dándole un poco más de enfoque al tema de videojuegos. Pero es más o menos ese número. ¿Y el número de gente? Siempre digo menos de 120. No, de hecho ahora estamos haciendo un censo, me has hecho acordar, estamos haciendo un censo junto con Perú para sacar todos estos datos de cuántas empresas hay, cuánta gente trabaja, etc. Relacionado a la primera persona que hizo la charla sobre la monetización, ¿cómo tú monetizas tus juegos? Hacemos servicios y hacemos productos. En el tema de servicios, el cliente nos da un alcance que quiere para su juego, le cotizamos el juego y si lo aprueba lo hacemos, ¿no? Entonces, pero hacemos productos y lo que pasa es que, bueno, es lo que hablaron ahora en las charlas, ¿no? Hay varios modelos. Nosotros por ahora hemos optado por el modelo premium, que es pagas y tienes el juego y listo, ¿no? En el caso de Android, tuvimos un problema en Perú porque no podíamos obtener el dinero por ventas en Google, que de hecho es algo que también pasaba en Chile hasta hace 2 semanas, un mes. Todavía en Perú sucede eso, entonces como no podíamos cobrar, lo que hicimos fue poner ads con AdMob, pero no resultó tan bien, ¿no? Y alguien creo que hablaba sobre la diferencia entre Android y Apple. A nosotros nos ha ido muchísimo mejor con iOS que con Android en ese sentido, ¿no? Quizás porque el juego se ha puesto un poco más a eso. Sí. Pregunta tanto a nivel del estudio como a nivel de la industria. Usted, por lo que entiendo, lo que está comentando, trabaja más o menos con clientes directos, o sea, no sé si hablan un tipo de Android o algo así, o si trabajan con algún tipo o directamente con distribución, o si trabajan con publishers y cómo es el acceso de las empresas en general en Perú a los publishers. Ha mejorado, creo, yo creo que era cuestión de tiempo, cuestión de que hayan mejores productos, ¿no? Que las empresas quizás conozcan un poco más el mercado, que viajen más, ¿no? O sea, sí hemos tenido reuniones con publishers. Justo tuvimos bueno, yo no, pero uno de mis socios tuvo una reunión con un publisher medio grande que jugó Squares y nos dijo, si no hubieran publicado el juego, ustedes, nos gustaría publicarlo nosotros. Pero ya tenemos el contacto con los publishers, pero no sé si es totalmente necesario tener un publisher ahora. Obviamente tiene pros y contras. Lo ideal es que un publisher te sume, ¿no? Entonces es todo un trabajo de encontrar un publisher que realmente haga bien su trabajo, porque hay publishers de todo tipo, ¿no? Y la otra, pero también preguntaba sobre Other Games. Sí, tratamos de trabajar, si se puede, directamente con la marca, si no a través de un intermediario. Obviamente si trabajo con un intermediario el margen va a ser menor, pero si el intermediario tiene un buen cliente, entonces quizás sí vale la pena, ¿no? Sí. Con respecto al equipo de trabajo que formaste, ¿cuánto tiempo se demoró entonces? Actualmente somos 10 personas.
fueron sumándose poco a poco. Inicialmente éramos los cuatro socios, luego llegó una persona más de programación, luego de arte. Fue conforme aparecieron más proyectos o proyectos en donde necesitábamos que haya más gente o si es que queríamos afrontar más de un proyecto al mismo tiempo, ¿no? Actualmente somos 10 personas, al menos por ahora no tenemos planes de crecer a más de 15 personas. Entonces sí, básicamente es eso. ¿Sí? Con respecto a lo que pareció, en un proyecto que te dan, o sea, que te ofrecen o tú das, ¿cuánto también se demora en hacer un proyecto? Sí, depende del alcance del proyecto. Hemos hecho juegos en 12 horas como el de Suárez, aunque en ningún momento dijimos que era Suárez, para evitar problemas, ¿no? Pero era obvio. Pero han habido otros proyectos de más de 2 o 3 o 4 semanas, han habido proyectos de 2 meses, han habido proyectos de 3 meses, ¿no? Entonces varía mucho dependiendo del alcance que quieras darlo. ¿Cuánto es la facturación de una empresa típica? No necesariamente la que más factura ni la que una empresa sí, y es nuevamente las respuestas que siempre doy. Actualmente estamos como industria facturando unos $3 millones, que es bastante poco. Y hay unas entre 12 y 15 empresas. No tenemos los datos específicos de cada una, pero teniendo en base a este gráfico de Pareto, que creo que es que el 80%, no, el 20% de las empresas es el 80% de los ingresos, puede sacar una estimación. Y yo creo que en Perú más o menos se ajusta a eso también, a ese gráfico. En Chile, $9 millones entre 26 empresas. Y también el 20% se lo lleva, el 80% se lo lleva como tampoco tengo los datos de exactos, solo total. Sí. Hola, mira, por lo que entendí, ustedes fueron como los pioneros en el Game Jam, en lo que fue Perú, ¿cierto? Sí. Bueno, por mi parte, yo vengo de la zona norte de Chile, Antofagasta. Sí. Si no me equivoco, acá en Chile también está como bastante centralizado o muy enfocado acá en Santiago. ¿Algunos consejos como para expandir los Game Jam a otras regiones? Sí, es una buena pregunta. Justo en el Game Jam de 2013, fueron 2 personas de provincia, viajaron especialmente a Lima para el Game Jam. Y al siguiente año uno de ellos me dijo, oye, ya estoy alistando mis cosas para ir otra vez, ¿no? Y le dije, no, quédate en Arequipa, que es una ciudad al sur de Perú, y ya sube el Game Jam ahí. Y el tipo lo hizo, y hizo el Arequipa Game Jam al mismo tiempo que el de Lima Game Jam. Y tratamos de incentivar que haya más de estas actividades, ¿no? Recuerdo que con Juan Pablo el año pasado estábamos en Valdivia, que es una ciudad preciosa, y estábamos hablando con una persona que tenía un estudio en ese momento y dijimos, oye, ¿por qué no es un Game Jam? Y finalmente lo hizo en Valdivia, ¿no? Y tengo entendido que el año pasado hubo otra sede en Chile. Sí, o sea, tú me dices eso y yo, si tú no respondes, yo te hubiera dicho, pero hazlo tú. Nosotros te llevamos, pero seguro. O sea, el año pasado nosotros conseguimos que la gente en Valdivia, de Memory Games, hiciera con la Universidad Austral y juntaron 50 personas, fue súper exitoso. En Talca, de Molina hubo otro, el de Santiago, y bienvenido. Ojalá en el Global Game Jam de enero haya una sede en Antofagasta, en Arica, mi amigo Víctor aquí, que lo traté de convencer el año pasado, pero no funcionó. Para este año me debe un Game Jam. Y por favor, la idea es descentralizar todo lo que podamos. Y lo otro, disculpa, Sí. me sumo a una de tus palabras de cierre, que dijiste que quizá uno no tenga las habilidades técnicas de un game jam, o sea, para ser programador, desarrollador. En mi caso yo no tengo ningún vínculo, o sea, no sé informática, no sé programar nada, pero quizá por la respuesta que me dio Juan Pablo, quizá uno puede ser como el gestor, el planificador. Entonces, ¿eso uno no lo limita en su participación para los game jam? Sí, yo no. O sea, llevé un curso de programación básica en la universidad, tengo algo o sea, entiendo que es un if y un while, pero no... Tenemos. Por sus risas parece que son programadores.
O sea, entiendo, ¿no? O sea, pero no me he puesto a programar. He tenido muchos intentos fallidos de aprender a programar con todos estos cursos que hay en internet, pero nunca los he terminado. Entonces yo no sé programar, soy pésimo para arte, nunca llevé arte en el colegio, entonces como que mi futuro como desarrollador de videojuegos hubiera parecido que era nulo. Pero lo bueno es que puedes juntarte con gente y que normalmente el programador quizás no es tan bueno haciendo arte o el artista no es muy bueno programando, entonces siempre necesitas gente, ¿no? Hay casos muy raros de gente que hace todo solo. Creo que Daniel, en los primeros juegos, y ahora está trabajando con artistas. Pero normalmente es que haces esos juegos en un grupo, ¿no? Entonces, si en tu caso el programador y el artista se dan cuenta que las mecánicas que propones en el juego son muy buenas y que ayudan mucho a crear ese flow de lo que estuvimos hablando y que lo acuñó un ruso cuyo nombre soy incapaz de decir. Si tú eres bueno haciendo eso y tu equipo se da cuenta de eso, entonces va a funcionar bien, ¿no? Entonces no es totalmente necesario. Ahora, algo que me ayudó bastante a mí y que yo sí he sido capaz de hacerlo es prototipar juegos usando herramientas en donde no necesitas saber mucho código, ¿no? Como Construct 2, que es auspiciador, o Game Maker, o incluso Unity, ¿no? Construct 2, por ejemplo, es bastante fácil de usar y puedes hacer prototipos muy rápido, ¿no? Entonces luego puedes ir al programador y decirle, mira, quiero hacer esto, pero no sé, hazlo en C++, ¿no? Entonces eso también es una ayuda buena. Sí. Han mencionado todo el tema de cómo ha crecido el cumpleaños, ¿cuáles han sido los factores más relevantes en que haya crecido como ha crecido y los factores más críticos que no? Sí, tengo un amigo que se llama Eduardo Marisca que escribió una tesis de maestría sobre eso. 250 páginas, pero voy a tratar de puedes leerla, está en marisca.p, las tesis en inglés, thesis. Pero en resumen, un factor muy importante fue, y no es que sea porque yo organicé el Game Jam y el IGA, fueron el Game Jam y el capítulo de la IGA, ¿no? El Game Jam porque hizo que la gente pudiera juntarse alrededor de algo, y la IGA para de alguna forma consolidarlo y tener una cara hacia otras instituciones que, viendo que era una institución independiente, pudieran confiar en ella, ¿no? Porque si lo hacía una sola empresa o lo hiciera una universidad, las otras empresas o las otras universidades iban a quedar de lado, ¿no? Pero al ser un ente independiente, todos querían ser amigos de la IGA. Eso, y que conllevó luego al apoyo del Estado, dio justo la casualidad de que PROMPERÚ había hecho una investigación y había visto que los 5 sectores de exportación de servicios más importantes para los próximos 10 años, uno de ellos era los videojuegos, ¿no? Entonces empezaron a ayudar con el financiamiento para traer gente, mandar gente afuera, etc., ¿no? Otro factor, y este fue otro factor que quizás también anuló los esfuerzos del grupo de Mr. White, fue el tema de la distribución, que ahora es mucho más fácil distribuir los juegos, ¿no? A través de la App Store o Google Play o Steam, etcétera, ¿no? Que era algo que no pasaba antes, ¿no? Curiosamente, el momento en el que murió Twin Eagles Group fue cuando apareció, no me acuerdo si Steam o la App Store, ¿no? Entonces, ese fue otro factor. Retos que nos quedan, en primer lugar, la visibilidad, es decir, no sé si aquí pasa o en otros países, pero en Lima todavía, en Perú todavía es visto un poco mal el tema de los videojuegos, es visto como un vicio. Entonces, si un chico súper inteligente y súper bueno quiere aprender a programar y luego está pensando en tener una carrera programando un motor de videojuegos o programando niveles de videojuegos, toda su familia le va a decir, estás loco, ¿no? Y todos sus amigos también, y él va a sentir esa presión social y va a preferir ir al banco a trabajar haciendo sistemas para bancos o cosas que son muchísimo más aburridas, pero que le van a dar algo mucho más seguro, ¿no? Y esto va de la mano con la visibilidad, es decir, en la medida que la gente perciba mejor a los videojuegos, programar videojuegos o hacer arte para videojuegos va a ser algo mucho más, te va a llenar de orgullo y vas a poder decirlo a todas partes y la gente, qué paja, hace videojuegos.
No, paja en el Perú nunca me acostumbro. Paja en videojuegos es divertido, es bacán, es interesante. Entonces ese es un gran problema que tenemos. Y de ahí yo creo que los otros problemas, crear más juegos propios, mejorar la calidad, va a venir con el tiempo. Yo creo que ya las bases están sentadas y van a pasar. Muchas gracias. Gracias.